Caballero, lo que es el progreso, Lo que hace el progreso, ¿ves? ¿cierto? Eh, Estamos aquí, en Villa Alemana, donde hay progreso. obviamente, porque San Marcos, Virgen y Mártir así lo ha hecho. ¿San Marcos o el Jeque Sultán? Oiga, no sea impúdico e irrespetuoso. Oiga, pero estamos en la calle Progreso. Por eso, claro. La gente de Villa Alemana la conoce porque ahí está el paso a nivel. El paso a nivel del centro. Sí. Esta es una calle que sale derechito para allá, Derechito hacia el lado hacia el lado norte. norte. Va. ¿Cómo la llamaban antes esta calle? Usted que Esta sabe era- tanto y lo que no sabe lo inventa también. Obvio. Porque se lo pregunté al alcalde. No, Usted, obvio, él sabe todo. y lo inventa. No, No, esta era la antigua calle, la calle que llaman de los arrieros. En el texto de Belarmino Torres, ya. un historiador que se estudió? que ¿Qué historia? mire, Belarmino Torres tiene una historia bien interesante. Él era carabinero retirado. Bueno, Igual que hay otros carabineros eso le retirados decir yo. que se creen historiadores, se creen arqueólogos, pero bueno, estaban haciendo campaña a un candidato a gobernador y salió mal a una candidata a alcaldesa de Molina, no, de Viña, De Viña, y tampoco. también para afuera. Parece que le va a pasar con lo mismo con el diputado Bueno, Celi, no sé, pero ¿Qué parece cosa? que no ¿Qué da. cosas? Bueno, pero este caballero, Belarmino Torres, un carabinero retirado, le gustaba la historia y se puso a averiguar historia e hizo varios libros a la primera década la primera mitad del siglo XX sobre Quillota, sobre Limache, sobre Quilpué, sobre Villa Alemana, de Viña del Mar también. Recopiló muchas historias y él lo que hacía era recopilar la historia oral y recogía pedazos. Y él es el que recoge el antiguo camino de los arrieros, que era un camino que llevaba desde Villa Alemana, desde el Plan, hasta Limache, de forma derecha. Y el camino de los arrieros actualmente se ubica en lo que hoy es la calle Progreso, que es donde ahora nosotros nos encontramos. Y que tiene bastante movimiento, ¿eh? tiene mucho movimiento, o sea, pasan muchos vehículos, mucho colectivo, mucha locomoción pasa aquí en esta calle que era la vía, si bien no la principal, porque el camino principal es más o menos la ruta que sigue el ferrocarril ahora, Claro, para ir a Limache, por el Cajón del Evo. por el Cajón del Evo, pero era una ruta más corta, Sí, acortaba bastante camino, incluso si uno la sigue, no sé, por lo menos yo la pude caminar hace unos 4 años atrás, uno la seguía, llegaba y había ciertas paradas antiguas todavía que se notaba que eran paradas antiguas de ganado, etcétera, y se podían ahí establecer algunos puntos. Pero lo entretenido es que Villa Alemana está construido sobre antiguos caminos que al día de hoy se siguen utilizando. claro. Como por ejemplo el Capañán en el recorrido que hace digamos, en términos generales, de Quillota a Casablanca y a Melipilla, bajando por la cuesta de Yabacachi, que es lo que ahora corresponde a la posterior Avenida Hipódromo, Claro, y que ahora se llama ahora se llama Bernardo Leite. Eso es un camino que inmemorial, parte del Capañán, parte del camino del Inca. Claro, y ese es uno de los caminos que jamás se alteró, sigue el mismo trazado. Claro. El mismo trazado que venía desde el Evo hacia el lado suroeste, enfrentando hacia el portezuelo que da el Recreo, Claro. lo Moscoso. Y ojo que el cajón o ese espacio geográfico que hay entre, si uno se va en tren pasado Peñablanca hacia Limache, se llama Cajón de Levo, ¿o no? Con B corta y con B corta. No es Lebu. Levo No es una localidad en el sur. Claro, pero ahora con las parcelaciones que hay ahí y con las declaraciones de ciertos historiadores que son versados, que son los que en realidad llevan, que son los que han investigado esto a fondo, ahora le llaman Lebu, como si estuviéramos en la provincia de Arauco. Claro.
Pero el término levo puede venir de dos explicaciones, pero hay una que quizás, siguiendo a Jaime Vera, ¿te acuerdas Claro. de los textos de Jaime Vera? Es que por ahí puede haber estado la habitación de Leviaronco. Claro, puede haber sido un territorio en el cual digamos era jurisdicción de Levaronco, donde él ejerció su dominio, su autoridad, y cerca de eso también donde él pudo haber vivido. De hecho, hacia abajo, Jaime Vera menciona un lugar que estaba fortificado en medio del estero o de dos brazos del estero de Limache, que sería donde los españoles, los primeros españoles que estuvieron en la zona, en la época de Pedro Valdivia, lo derrotaron y fueron capaces de abrir el camino para que después vinieran otros que estaban en la parte alta del valle. Claro. Porque ellos venían de vuelta en ese momento de los lavaderos de oro de Marga Marga. Lo interesante es que esto estaba bajo la jurisdicción de Tanjalonco, no era de la jurisdicción de Michmalonco, porque la jurisdicción de Michmalonco empezaba en lo que ahora es la puntilla de la Calavera y del Romeral hacia el interior, pero desde ahí hacia el mar y abarcando Casablanca, Puchuncaví, la jurisdicción era de Tanjalonco. Entonces tal vez por eso es que Leviaronco se opone al paso de los españoles que van de vuelta a la parte alta del valle y tuvo que mediar una escaramuza ahí para que pudieran continuar el viaje y dejar abierto el camino. Claro. Y ojo que Tanjalonco, el lugar donde Tanjalonco habitaba, donde vivía este indígena, dice relación. Dice indígena, Bueno, este señor, este caballero, era caballero de la Orden de Malta. tomaba Malta. No. Ah, pensé que iba a la CCU. Él fabricaba y vendía Malta. Ah, bueno. Limache. Más encima. Claro. Se la vendía ahí al que vive en Bernardo Leito. Claro. Bueno, y cuando... Bernardo se la compraba. Bueno, pero la cosa es que Tanjalonco, su lugar de residencia, debería corresponder a lo que hoy es Tabolanco. Un lugar que también, ¿te acuerdas que lo visitamos y tiene una casa? Una casa patronal muy interesante. Una casa patronal muy interesante, donde... Y que nos prometieron que la visitaremos entera, íntegra por dentro. Cuando muriera la doña actual. Cuando muriera la doña actual, sí, es que... No sabemos si ha muerto o no. No lo sabemos. Pero ahí se alojó el obispo Vicuña cuando vino a hacer un recorrido por todas las iglesias de acá. Pasó en la visita pastoral. Pasó a pie por acá, llegó a Quilpué. En Quilpué le hicieron bailes de indios. Sí, lo que ahora ya se llaman bailes chinos. Claro. Y chino es una palabra que es quechua, no es castellano, es quechua, significa sirviente. No tiene que ver con los negocios chinos. No tiene nada que ver ni con ninguna cosa que sea china, ni con el coronavirus, ni con los autos, ni con los trenes chinos, ni nada de esas cosas. No tiene que ver con la China, es solamente de acá. Son servidores. Bueno, y también en esa casa es donde alojó por última vez antes de ser dado muerte Diego Portales. Sí. En su viaje entre que lo capturaron en Quillota y se lo llevaron para Valparaíso para darle muerte a ese extraño y mítico, muy mitificado y muy mal tomado personaje de la historia de Chile. Un personaje que quería... Era antimilitarista. Era antimilitarista, pero aparece como el gran ídolo. Para la dictadura fue el gran ídolo, el organizador de la República y todas esas cosas. Por eso se llama el edificio de la UNTA, se llamó el edificio Diego Portales. Claro. Y por otra parte también es el santo protector de los comerciantes. Pero él fracasó en todos los negocios que hizo. Cada vez que hacía un negocio fracasaba. Fracasó hasta en el estanco del tabaco. Era el monopolio. ¿Cómo puede fracasar? Todo el mundo fumando y él pierde plata y quiebra con el estanco. O sea, no hay peor comerciante que él. Es como haber perdido la elección en Villa Alemana. No, no, pero eso ya era... Mira, llama el tren. Triple. El trencito.
30 carros. Ah, jamás usted va a ver un convoy de 30 carros aquí. Más 5 de carga. Peor todavía. Y 10 de metal. No, nunca. Jamás va a haber nada de eso. Oiga, ¿le parece si tomamos el tren y llegamos a otra estación? Vamos. Vamos a seguir viajando por la historia, por Villa Alemana y por las distintas zonas de acá de la provincia del Marcamar. Así es. No, Julio.